Lo primero que recuerdo de la Tierra es el fuego. No el fuego apacible de un hogar, no el calor crepitante de las fogatas de los viejos archivos, sino un fuego que devoraba océanos, partía continentes y quemaba el aire mismo. Mis ancestros lo vieron desde la órbita. Nuestro mundo natal muriendo en silencio mientras flotas de naves de guerra alienígenas aniquilaban cada defensa que teníamos. Sin piedad, sin negociaciones, solo aniquilación. La llamaron la Purga, una guerra tan unilateral que la galaxia olvidó que alguna vez fue una guerra. Para ellos, fue un exterminio, una eliminación de plagas. Para nosotros, fue el comienzo de 3000 años de odio. Nací en las cavernas de acero de Titán, uno de los últimos santuarios donde la humanidad perduró tras la caída de la Tierra. Mi padre solía contarme historias de los cielos azules, de océanos que se extendían sin fin, de montañas que tocaban las nubes. Hablaba de ellas con reverencia, como un hombre susurrando sobre dioses que nunca conocería. Nunca vi la Tierra, pero heredé su fantasma. Cada humano lo hizo. El fantasma de un hogar asesinado, sepultado bajo la arrogancia alienígena. Durante 3000 años, fuimos sombras. Nos escondimos en cinturones de asteroides, en lunas de hielo, en sistemas muertos que a ninguna especie le importaba reclamar. Nos convertimos en carroñeros, aprendiendo a reconstruir a partir de restos. Otras civilizaciones se reían cuando surgía la palabra humano, si es que acaso nos recordaban. Para ellos, éramos mitos, alimañas extintas. Pero nosotros recordábamos. Nuestros historiadores grabaron cada atrocidad en la memoria, cada nave perdida, cada ciudad quemada, cada niño asfixiado bajo nubes de gas alienígena. El juramento se transmitió de padre a hijo, de madre a hija. Nunca olvidar, nunca perdonar. Me convertí en soldado no porque quisiera gloria, sino porque no había otro camino. A la humanidad le quedaba una sola misión. Y cada hombre era una hoja que debía ser afilada para ella. Entrenamos en la oscuridad, construyendo flotas en silencio, ocultando nuestras forjas bajo el velo negro de soles muertos. Creamos armas que reflejaban nuestra ira. Máquinas feas y brutales diseñadas no para la ocupación o la diplomacia, sino para la masacre. Cada cartucho de munición llevaba una plegaria de venganza. Cada nave de guerra llevaba el nombre de una ciudad que ya no existía. Cuando cumplí 20 años, fui elegido para subir a bordo del Revenant, nuestra nave insignia. Una nave de 3 kilómetros de largo, blindada con metales robados de los cascos de acorazados alienígenas. Su núcleo ardía con un motor de agujero negro, inestable, peligroso, pero lo suficientemente potente como para desgarrar flotas. Ya no construíamos naves seguras. Estábamos construyendo monstruos porque los monstruos eran lo único que la galaxia respetaba. Habían pasado 3000 años. Imperios alienígenas surgieron y cayeron. Aquellos que destruyeron la Tierra, los Deret, se habían vuelto gordos y complacientes. Gobernaban la mitad del brazo espiral. Su flota se extendía, vigilando especies menores. Ni siquiera recordaban la guerra que comenzaron. Para ellos, la Tierra era polvo, irrelevante en las mareas de la historia. Pero para nosotros, ese polvo era sagrado. Era donde los huesos de nuestros ancestros esperaban justicia. Ahora estábamos listos. El silencio terminó. La humanidad regresó no como mendigos o exiliados, sino como verdugos. Cuando el Revenant y el resto de la flota salieron del salto Warp y aparecieron sobre el mundo natal de los Deret, no sentí miedo, solo hambre. El tipo de hambre que 3000 años de espera tallan en tu sangre. Recuerdo el silencio en el puente antes del primer ataque. Miles de nosotros en nuestras estaciones, el peso de la historia sobre nuestros hombros. Mi comandante, un hombre con cicatrices que había perdido a sus 2 hijos en incursiones en Titán, susurró una sola palabra: fuego. Y cuando lo hicimos, las propias estrellas parecieron gritar. La orden apenas había salido de los labios del comandante cuando la primera andanada se desgarró de los cañones del Revenant. Un muro de fuego y tungsteno rasgó el vacío, silencioso, pero devastador. El mundo natal de los Deret brillaba debajo de nosotros, una joya de océanos negros y continentes carmesí,
salpicada de plataformas orbitales destinadas a proteger contra la piratería o escaramuzas fronterizas. No estaban preparados para nosotros, no para la humanidad, no para 3000 años de ira forjada en acero. La primera plataforma se desvaneció bajo una tormenta de proyectiles cinéticos. Los escudos brillaron en azul por un instante, luego se hicieron añicos como cristal quebradizo. Los escombros giraron en todas direcciones, cuerpos y metal por igual vaporizados en el calor de nuestro odio. Sentí la vibración de los cañones en mis huesos. La cubierta temblando bajo el retroceso de la retribución. Cada impacto pintaba el lienzo negro del espacio con fragmentos ardientes. No había belleza en ello, ni nobleza, solo violencia desnuda en su esencia. Los Deret fueron tomados por sorpresa. Sus flotas estaban dispersas por los sistemas patrullando su imperio. Las naves que quedaban para proteger el mundo natal eran ceremoniales. Cascos pulidos, insignias doradas, almirantes que no habían visto una batalla real en siglos. Se habían ablandado, se habían vuelto arrogantes. Pensaban que la era de la guerra había pasado. Nuestra andanada inicial les demostró que estaban equivocados. Fuego de respuesta detectado, gritó el oficial de sensores. Arcos rojos se iluminaron en la pantalla holográfica. Baterías de riel enemigas escupiendo fuego desde el anillo de defensa orbital. No eran inútiles, esas armas. Un proyectil alcanzó a una corbeta en nuestro flanco, partiéndole la columna vertebral por la mitad. La explosión iluminó el puente por un instante, y sentí que mi mandíbula se tensaba. Uno de los nuestros caído. Nombres ya borrados antes de que pudieran ser recordados. El comandante no parpadeó. Avancen. Mataron a miles de millones. No se detengan hasta que conozcan nuestro dolor. Nuestra flota se lanzó hacia adelante como lobos, desgarrando al enemigo con una precisión coordinada. Fragatas más pequeñas se deslizaban entre las plataformas enemigas, disparando torpedos en sus vulnerables vientres. Los cruceros desataron olas de plasma que barrieron los acorazados Deret, hirviendo a sus tripulaciones vivas dentro de cascos fundidos. El Revenant mantuvo su enfoque en las estaciones de defensa más grandes, martillándolas con impulsores de masa diseñados para perforar cortezas planetarias. Observé las pantallas mientras otra plataforma colapsaba en llamas, sus restos cayendo en el pozo de gravedad inferior. Las llamas se reflejaron en mis ojos, y pensé en la Tierra. Pensé en las historias de mi padre, de océanos y cielos que fueron robados antes de que yo pudiera respirarlos. Pensé en los niños asfixiados en búnkeres, en las ciudades quemadas por deporte. Cada muerte que infligimos esta noche era un fragmento de justicia, un pago en sangre y ceniza. Los Deret se apresuraron a montar una defensa. Docenas de naves saltaron desde la superficie del planeta, elegantes cruceros de guerra pintados con su cresta imperial. Sus cascos relucían, oro ceremonial contra el vacío negro. Pero el oro no detiene el tungsteno. El oro no protege contra la furia. Los atravesamos como cuchillas a través de madera podrida. No eran cobardes. No todos ellos. Algunos lucharon duro, desesperados por proteger su hogar. Sus cruceros atacaron con lanzas de plasma, barriendo el casco de uno de nuestros destructores, abriéndolo como una lata. Cientos de nuestros hermanos y hermanas fueron expulsados al espacio, sus gritos interrumpidos por el vacío. Sentí que se me revolvía el estómago, pero el odio ardía más que el duelo. Por cada uno de los nuestros perdido, 1000 de los suyos caerían. Ese era el juramento. Estado, gruñó el comandante, paseando por el puente como un depredador. Defensas exteriores colapsando. Flota enemiga intentando formarse alrededor de los generadores de escudos planetarios. Entonces rómpanlos. Nos lanzamos de frente contra ellos. Los misiles gritaron a través del vacío. Rayos de plasma trazaron arcos de muerte fundida y los cañones de riel tronaron sin pausa. El espacio se iluminó con destellos constantes como si 1000 soles nacieran y murieran en instantes. Las naves enemigas explotaron en brillantes flores, destrozadas por nuestros ataques de precisión. Aún así luchaban, y aún así morían. Un crucero Deret embistió una fragata humana, sacrificándose para derribarnos. Ambas naves se convirtieron en metralla,
sus cuerpos esparciéndose en órbita. Apreté los dientes, los nudillos blancos sobre la barandilla, mi corazón latiendo con cada impacto. Esto no era una guerra. Era una purga, y yo era parte de la cuchilla. Luego vinieron las órdenes de ataque terrestre. Nuestra flota había roto el anillo de defensa. El mundo natal yacía expuesto, los escudos planetarios parpadeando mientras nuestros disruptores los roían. Debajo de ese velo brillante, vi ciudades extendiéndose por los continentes. Torres de obsidiana y fuego. Millones de Deret vivían allí. Millones que habían bailado y celebrado mientras la Tierra ardía hace 3000 años. Protocolos de bombardeo orbital listos, dijo el oficial de armas. Los ojos del comandante se entrecerraron. No dudó. Quémenlos. El primer bombardeo de plasma atravesó la atmósfera, abriendo agujeros en sus escudos, hirviendo el aire mismo. La red de escudos se resquebrajó, sobrecargada por siglos de negligencia. Luego vino el fuego real, barras de tungsteno, cada una del tamaño de un rascacielos, lanzadas desde órbita a velocidad terminal. Los llamábamos martillos de Dios. El primero golpeó una ciudad capital en el continente norte. El impacto fue cegador, más brillante que un sol, creando un cráter que se tragó la mitad de la metrópolis. La onda expansiva arrasó todo a cientos de kilómetros. Observé en silencio. Quería sentir satisfacción, quería saborear la justicia de ello. Pero no había satisfacción, solo vacío. Esto no era reparación. Esto no era curación. Esto era venganza, cruda y fea. Y aún así no podía evitar anhelar más. Los Deret gritaban a través de sus canales, rogando por un alto el fuego, exigiendo parlamentar. Habían olvidado la tierra. Habían olvidado los gritos de nuestra gente mientras sus flotas llovían fuego sobre nosotros. Habían olvidado las ciudades que cristalizaron, los océanos que hirvieron. Pero nosotros recordábamos. Habíamos recordado durante 3 milenios. Sin negociaciones, escupió el comandante. Sin supervivientes. Nuestra flota obedeció. Ciudad tras ciudad ardieron. Las barras cayeron del cielo como el juicio de dioses enojados. Continentes enteros se agrietaron. Los océanos hirvieron hasta convertirse en vapor. Y el otrora orgulloso mundo natal de los Deret se convirtió en la viva imagen de lo que nos habían hecho. Sus voces llenaron las comunicaciones, estridentes, rotas, suplicando piedad. Pero la piedad había muerto con la tierra. A través del caos, un mensaje llegó directamente a nuestro puente. Un general Deret, con el rostro quemado y ensangrentado, gritó en su lengua nativa antes de que los traductores lo alcanzaran. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Nunca les hicimos daño. El comandante se rió. Un sonido como grava moliéndose bajo acero. Ni siquiera lo recuerdan. Por eso merecen la extinción. El rostro del general se contorsionó en confusión, luego en horror mientras se lo recordábamos. Una grabación sonó a través de las comunicaciones. La transmisión final desde la Tierra hace 3000 años. Gritos y fuego. Las voces desesperadas de miles de millones muriendo. Los ojos del general se abrieron de par en par mientras la historia se derrumbaba sobre él. Su especie había borrado el recuerdo, enterrado sus crímenes bajo siglos de arrogancia, y ahora los muertos habían regresado para cobrar la deuda. El mensaje terminó con estática. La nave del general explotó segundos después. Pasaron las horas. La superficie era irreconocible. Lo que una vez fueron ciudades ahora eran cicatrices fundidas. La atmósfera hervía, tormentas de ceniza engullendo el planeta entero. Nuestra flota se cernía sobre él como buitres sobre un cadáver, lloviendo fuego hasta que no quedó más que ruinas y silencio. Cuando la última ciudad ardió, el comandante dio la orden final. No dejen nada vivo. Lanzamos drones y escuadrones de cazadores asesinos para rastrear la superficie, exterminando a los supervivientes que se arrastraban de los escombros. Cada voz, cada grito, cada súplica interrumpida por el peso de la justicia. Yo permanecí en mi puesto, en silencio, con las manos temblando aunque intenté calmarlas. Estábamos escribiendo la historia con sangre, tal como ellos habían escrito la nuestra.
Mientras el humo se elevaba del planeta de abajo, finalmente me permití cerrar los ojos. No vi la victoria. No vi el triunfo. Vi la tierra. Vi océanos que ya no existían. Cielos que eran ceniza. Niños cuyos huesos se habían convertido en polvo hace mucho tiempo. Nada de lo que hicimos aquí podría traerlos de vuelta. Nada podría llenar el agujero dejado en nuestras almas. Pero al menos, por primera vez en 3000 años, la galaxia nos recordaría. El mundo natal de los Deret no era más que un cadáver humeante cuando dejamos la órbita. No nos quedamos para regodearnos, no nos demoramos en las ruinas. Nuestra misión no era deleitarnos en la victoria. Era recordarle a la galaxia que los humanos no eran fantasmas. Habíamos regresado y llevábamos con nosotros el peso de 3 milenios. Mientras el Revenant rompía la órbita, me paré en la cubierta de observación viendo el planeta encogerse detrás de nosotros. Se parecía a como debió verse la Tierra cuando ardió. Cicatrizado, sangrante, roto. Una simetría adecuada. Una cruel. También. Por primera vez en mi vida, sentí algo inesperado. Algo que me carcomía por debajo de la ira. No arrepentimiento, no culpa, sino la fría comprensión de que la venganza no era un fin. Era un principio. Habíamos encendido el fuego. Ahora se extendería. La noticia viajó más rápido de lo que nuestras naves podían. A través de las redes galácticas, los susurros comenzaron a convertirse en gritos de pánico. Los informes nos llamaban fantasmas, demonios, retornados. Algunos creían que éramos un antiguo imperio, considerado extinto, que regresaba con tecnología robada. Otros unieron las piezas. Humanos, la especie de alimañas, aniquilada milenios atrás, los que habían sido olvidados. Pero no todos habían olvidado. Interceptamos transmisiones entre gremios comerciales alienígenas, militares y cámaras del Consejo. Las palabras tierra y purga resurgieron después de siglos enterradas. Algunos hablaban con miedo, otros con vergüenza, la mayoría con ira. La galaxia se había vuelto cómoda sin nosotros, remodelándose a sí misma sin la molestia de la humanidad. Y ahora aquí estábamos, con flotas de monstruos de acero y armas forjadas en la oscuridad. Comandante, informó el oficial de comunicaciones, 30 sistemas ya están en alerta máxima. El Consejo está convocando una sesión de emergencia. El comandante sonrió con desdén, sus ojos fríos. Bien, que hablen. El miedo es la primera arma. 2 días después de la destrucción del mundo natal de los Deret, atacamos de nuevo. Esta vez no fue militar. No fue una fortaleza ni una flota. Fue un centro comercial. La estación Helios, el puesto comercial más grande del sector. Decenas de millones vivían allí. Mercaderes, contrabandistas, burócratas, civiles de una docena de especies. Se creían intocables. ¿Quién se atrevería a atacar el centro del comercio? ¿Quién derramaría sangre donde fluía el beneficio? Nosotros lo hicimos. La orden fue simple. Destruir su economía, ahogar sus arterias, recordarle a la galaxia que ningún lugar era seguro. Recuerdo el silencio de la estación cuando rompimos sus defensas. No un silencio de paz, sino de conmoción. Habían visto lo que le pasó al mundo Deret en las redes, pero ninguno de ellos creía que vendríamos aquí. No tan pronto. No tan despiadadamente. Nuestros marines irrumpieron en los muelles, blindados con exotrajes que siseaban y gemían con fuerza mecánica. Lideré uno de los escuadrones, el rifle firme, las botas golpeando contra los suelos de acero. Los civiles se dispersaron como insectos, los gritos resonando por la estación. Algunos levantaron armas, lo suficientemente desesperados o tontos como para defenderse. Murieron rápidamente. No estábamos aquí por el botín. No estábamos aquí por la conquista. Estábamos aquí por un mensaje. Quemen los mercados. La voz del comandante llegó a través del comunicador. Que su riqueza se convierta en cenizas. Colocamos cargas a lo largo de los salones comerciales, detonamos depósitos de combustible y ventilamos las bodegas de carga al espacio. Billones de créditos en mercancías desaparecieron en minutos. Las llamas engulleron las torres que una vez brillaron. El humo llenó los cielos artificiales de la estación.
El pánico se extendió más rápido que el fuego. Un alienígena, un mercader vestido de seda, se arrojó a mis pies, suplicando piedad. Sus palabras salían confusas, desesperadas, su lengua nativa apenas traducida. Ofrecía riquezas, naves, esclavos, cualquier cosa. Lo miré desde mi visor, con el rifle apuntando a su cabeza. Por un momento, vi sus ojos. Estaban aterrorizados. Pero no por su vida, por su riqueza, por lo que estaba a punto de perder. Apreté el gatillo. De todos modos, cuando la estación Helios cayó, la galaxia estalló. El Consejo nos denunció como terroristas, exigiendo una represalia inmediata. Se movilizaron armadas. Se retiraron flotas de colonias y fronteras. Especies que no se habían hablado en siglos de repente susurraron juntas por miedo al mismo nombre: humano. Pero otros recordaban de manera diferente. Civilizaciones más pequeñas, las aplastadas bajo las botas de imperios como el de los Deret, nos enviaron mensajes en secreto, no de odio, sino de esperanza. Recordaban sus propios mundos quemados, su propia gente esclavizada. Para ellos, no éramos monstruos. Éramos vengadores. La prueba de que los poderosos podían sangrar. La prueba de que la justicia, sin importar cuánto se retrasara, aún podía tomarse. Un mensaje en particular se me quedó grabado. Una transmisión de los Tarkin, una especie reptiliana largamente subyugada por el Consejo. Sus palabras ardieron en mi cráneo. Hermanos humanos, no hemos olvidado vuestro fuego. Golpéenlos a todos y nos levantaremos a vuestro lado. El comandante sonrió al oírlo. La galaxia piensa que estamos solos. Pronto aprenderán que hemos encendido un fuego que no pueden apagar. Pero no todos en nuestro bando estaban de acuerdo. Cuanto más avanzábamos, más destruíamos. Más veía grietas en los rostros de mis hermanos. Algunos de ellos miraban demasiado tiempo los fuegos que encendían. Algunos murmuraban en el silencio de sus literas, preguntándose si nos estábamos convirtiendo en lo que odiábamos. Pero nadie se atrevía a decirlo demasiado alto. Mantuve mis dudas enterradas. No había lugar para la debilidad. Pero por la noche, cuando los motores zumbaban y las estrellas se deslizaban, soñaba con la Tierra. No con su destrucción, sino con lo que podría haber sido si hubiéramos sobrevivido, si hubiéramos construido en lugar de quemar. A la guerra no le importaban los sueños. A la galaxia no le importaba la paz. Todo lo que entendía era el miedo. Y el miedo se estaba extendiendo. El Consejo hizo su primer movimiento 3 semanas después de Helios. Una flota de coalición, 500 naves de guerra de 6 especies, nos interceptó en el sistema neutral de Serif. Su mensaje fue transmitido a toda la galaxia. Un espectáculo para que todas las civilizaciones lo presenciaran. Naves humanas. La voz del almirante alienígena retumbó, goteando arrogancia. Sois una abominación de la historia, una amenaza para la paz. Rindan sus flotas o serán borrados una vez más. El comandante se rió, amarga y bruscamente. Hace 3000 años, nos borraron. Fracasaron. Ahora es nuestro turno. La batalla que siguió no fue un enfrentamiento. Fue una masacre. El motor de agujero negro del Revenant abrió sus formaciones con cizallas gravitacionales, atrayendo naves unas contra otras como juguetes. Nuestros torpedos golpearon con una brutalidad quirúrgica, partiendo cruceros en pedazos antes de que pudieran disparar. Los orgullosos acorazados de la coalición se desmoronaron bajo andanadas de barras cinéticas, sus escudos fallando en minutos. Las estrellas se llenaron de restos, el fuego reflejándose contra el vacío. Luché en mi estación, con las manos temblando, no de miedo, sino de euforia. Cada vez que una nave enemiga se partía, pensaba en la Tierra. Cada vez que una voz gritaba por las comunicaciones antes de cortarse en estática, pensaba en el silencio de nuestros océanos quemados. Cuando terminó, la mitad de la flota de la coalición había desaparecido. Los supervivientes se dispersaron, su formación destrozada. La galaxia había visto caer a sus campeones, y la humanidad había labrado su lugar de nuevo en la historia. Pero la victoria conllevaba un peso. Los muertos de nuestro lado se contaban por miles. Hermanos y hermanas con los que había entrenado, comido,
reído. Se habían ido, reducidos a cenizas, a la deriva en el sistema Serif. El precio de la venganza siempre era sangre, y lo pagamos con creces. Caminé por las cubiertas después de la batalla, pisando acero chamuscado. El olor a carne quemada persistía en el aire. Los médicos pasaban junto a mí llevando hombres destrozados, sus ojos vacíos, sus miembros desaparecidos. Uno de ellos me agarró del brazo al pasar. Su voz era débil, temblorosa. ¿Lo hicimos? ¿Ganamos? Lo miré, a la ruina que nos rodeaba, a los restos ardiendo en las estrellas. Se me hizo un nudo en la garganta. No perdimos. Fue la única respuesta que pude dar. Para cuando nos reagrupamos, la galaxia estaba en caos. Las rutas comerciales colapsaron. Las colonias se amotinaron. Especies que una vez fueron leales al Consejo se separaron, aterrorizadas por la guerra que habíamos encendido. Nuestro nombre se extendió por todos los canales, cada susurro. Humano, no extinto, no olvidado. Una tormenta que había dormido demasiado tiempo. Y sin embargo, a pesar de todo el fuego que encendimos, no podía deshacerme de la pregunta persistente: ¿qué venía después de la venganza? Si cada mundo ardía, si cada enemigo yacía en cenizas, ¿qué entonces? ¿Reconstruiríamos la Tierra? ¿Podríamos? ¿O nos habíamos condenado a convertirnos en los mismos verdugos que una vez odiamos? El comandante no tenía dudas. Hablaba de conquista, de derribar al Consejo pieza por pieza hasta que la galaxia fuera nuestra. Hablaba del destino humano, de 1000 nuevas tierras talladas en los huesos de otros. La tripulación vitoreaba, su sangre aún caliente de ira. Pero yo permanecí en silencio porque, en lo profundo de mis huesos, sabía que la venganza no tenía fin. Esa noche, mientras la flota se preparaba para el siguiente ataque, me senté solo en mis aposentos. Miré las estrellas afuera, incontables y frías. Pensé en las voces que suplicaban piedad en el mundo de Eret. Pensé en el mercader en Helios agarrando mis botas mientras apretaba el gatillo. Pensé en el almirante del Consejo, con la arrogancia destrozada por el miedo antes de que su nave se partiera. Pensé en la Tierra. Y por primera vez, me pregunté si ya habíamos perdido, incluso en la victoria. El silencio después de la batalla es siempre el más ruidoso. Habíamos destruido la flota de la coalición en el sistema Serif, pero los ecos persistían. Las cubiertas del Revenant olían a acero chamuscado y sangre. Los pasillos estaban llenos de hombres heridos. Los médicos trabajaban hasta que sus manos temblaban, cosiendo cuerpos que apenas se parecían a los hombres con los que había entrenado. El aire estaba cargado de desinfectante, pero no podía cubrir el regusto a cobre de la sangre derramada. Caminé por esos pasillos con mi rifle aún colgado a la espalda, no por necesidad, sino por costumbre. Era imposible deshacerse de la tensión después de una batalla como esa. Mis botas resonaban contra los suelos de rejilla, cada sonido agudo en la incómoda quietud. Los hombres me miraban al pasar, sus ojos vacíos, sus rostros pálidos. No celebraban la victoria. La soportaban. La victoria en nuestra guerra nunca era gratis. En la enfermería de oficiales, encontré a Aarón, mi segundo al mando durante los ataques de abordaje. Había perdido el brazo en la estación Helios, el plasma se lo arrancó de cuajo. Le habían injertado un reemplazo mecánico, pero era torpe, incómodo. Lo miraba como a una cosa extraña, flexionando los dedos lentamente. No dejan de llamarlo un regalo, murmuró mientras me acercaba. Su voz era baja, amarga. Yo lo llamo un grillete. El metal no sana. El metal no siente. ¿Estás vivo?, le dije. Resopló, con los ojos duros. ¿Lo estoy? ¿O solo soy una pieza más de chatarra que la galaxia soldó? Se volvió hacia mí, su mirada afilada. Dime, ¿acaso sabes por qué seguimos luchando? Las palabras me golpearon más fuerte de lo que quería. Apreté la mandíbula, buscando el fuego que usualmente venía tan fácilmente. Pero no estaba allí. No del todo. Justicia, dije finalmente. Por la tierra. La risa de Aarón fue hueca. La tierra es polvo, siempre lo ha sido. Ya no luchamos por justicia. Luchamos porque es todo lo que sabemos. Quise discutir,
Quise golpearlo por hablar en contra del juramento, pero no lo hice porque una parte de mí temía que tuviera razón. El comandante nos llamó al consejo de guerra más tarde ese ciclo. Los oficiales llenaron la cámara, sus rostros sombreados bajo el frío brillo de los mapas estelares. Planetas se iluminaron en rojo sobre la mesa holográfica, objetivos marcados con una precisión despiadada. Rompimos a los Deret, dijo el comandante, su voz resonando como el hierro. Destrozamos a la coalición. La galaxia tiembla. Pero el miedo no es suficiente. Debemos convertir el miedo en obediencia. La holografía cambió. Nuevos objetivos brillaron. Mundos del Consejo, nexos comerciales, colonias extendiéndose por la mitad del brazo espiral. No era estrategia. Era conquista. Cada mundo que permaneció inactivo durante el incendio de la Tierra es culpable, continuó el comandante. Cada imperio que se benefició mientras moríamos es culpable, y la culpa se limpia con fuego. La sala estalló en vítores, los hombres golpeando los puños sobre la mesa, sus ojos encendidos. Los observé, escuché el trueno de su aprobación, pero se me revolvió el estómago. No había un final en la voz del comandante. Ningún plan de paz, ningún pensamiento de reconstrucción, solo fuego, solo destrucción. Recordé las historias de mi padre sobre la tierra, no la que ardía, sino la que vivía. Los cielos, los océanos, las ciudades llenas de risas. ¿Era esto lo que él hubiera querido? ¿Un legado de fuego interminable? Cuando la reunión terminó, me fui sin vitorear. Los rumores se extendieron como la podredumbre en los días siguientes. Susurros de disidencia, de hombres cuestionando órdenes. No abiertamente, nunca abiertamente, sino en las literas, en los comedores, a puerta cerrada. Algunos decían que no éramos mejores que los Deret. Otros decían que éramos peores. Pero el comandante no tenía paciencia para los susurros. La primera vez que dio un ejemplo, fue brutal. Un joven teniente fue sorprendido dudando durante un ataque terrestre, negándose a ejecutar civiles. El comandante lo arrastró ante toda la compañía, le arrancó sus insignias y le disparó a quemarropa. Su cuerpo se desplomó sobre la cubierta de acero, la sangre formando un charco a nuestros pies. La piedad es debilidad, gruñó el comandante. Y la debilidad nos matará más rápido que cualquier enemigo. Nadie discutió después de eso. Pero los susurros no cesaron. Simplemente se hicieron más silenciosos, más oscuros. La galaxia respondió tal como el comandante predijo. Se estaba formando una segunda coalición, más grande que la primera. Docenas de especies, algunas antiguas rivales, ahora unidas por el miedo a nosotros. Sus flotas se reunieron en puntos estratégicos, sus líneas de suministro se tensaron. El Consejo declaró a la humanidad una amenaza existencial, pidiendo su exterminio. Escuché las palabras transmitidas por las redes. Las alimañas regresaron para terminar lo que fue corregido hace mucho. Los borraremos de la existencia. Esta vez para siempre. La ironía no se me escapó. Querían borrarnos tal como lo habían hecho hace 3000 años. Pero la diferencia ahora era simple. Teníamos garras más afiladas que las suyas. El comandante lo disfrutó. Que vengan, nos dijo. Que reúnan sus ejércitos, sus flotas, su arrogancia. Los quemaremos a todos, y cuando la última brasa se apague, la humanidad gobernará las cenizas. Los hombres vitorearon de nuevo, sus voces lo suficientemente fuertes como para hacer temblar el acero. Pero en el fondo de la cámara, permanecí en silencio, porque no quería cenizas. Quería la tierra, y la tierra se había ido. Nuestro siguiente ataque no fue una guerra. Fue una masacre. Descendimos sobre Arad Prime, una colonia del Consejo rica en recursos, protegida por flotas. La batalla fue corta, brutal. Sus naves ardieron, sus ciudades cayeron, sus defensas se hicieron añicos. Cuando el humo se disipó, los civiles salieron a las calles, suplicando piedad. Los niños se aferraban a sus madres, los ancianos caían de rodillas. El comandante no dio cuartel. Limpien el planeta, ordenó. Las calles se tiñeron de rojo. Lideré a mi escuadrón a través de la ciudad, con el rifle caliente en mis manos.
Cada esquina revelaba otro rostro suplicante, otro grito aterrorizado. Mis hombres disparaban sin dudar, sus ojos en blanco, sus corazones muertos. Traté de mantener mi enfoque hacia adelante, traté de no ver los rostros, pero uno me atrapó. Un niño no mayor de 10 años, aferrando un trozo de vidrio como un arma. Sus ojos estaban muy abiertos, desafiantes incluso a través de su terror. Se paró frente a una mujer, su madre tal vez, protegiéndola con su pequeño cuerpo. Mi rifle tembló en mis manos. El niño gritó algo en su lengua alienígena, la voz quebrada, temblorosa, pero fuerte. El traductor tartamudeó, luego captó, «No te la llevarás». Mi dedo se congeló en el gatillo. Detrás de mí, uno de mis hombres dio un paso adelante, levantó su arma y le disparó al niño en el pecho. Se desplomó sin un sonido, el trozo de vidrio resonando contra la piedra. No podía respirar. Mi pecho ardía. Mi visión se nubló. Quería gritar, matar al hombre que había disparado. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, con el rifle pesado en mis manos, viendo a la mujer gemir mientras acunaba el cuerpo del niño. Seguimos adelante. La ciudad ardió y algo dentro de mí se rompió. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en mi litera, mirando el techo de acero, los ojos del niño persiguiéndome. Desafiantes, valientes, no humanos, pero lo suficientemente humanos. Pensé en los niños de la tierra, los que habían gritado mientras llovía fuego, mientras los océanos hervían, mientras los búnkeres se derrumbaban. Pensé en los rostros que habían sido borrados, las voces silenciadas. ¿Les estábamos haciendo justicia, o estábamos enorgulleciendo a sus asesinos al convertirnos en lo mismo? Los susurros en las literas se hicieron más fuertes. Los hombres hablaban de rebelión, de ponerle una bala al comandante antes de que nos arrastrara a todos a la condenación. Otros juraban lealtad, demasiado cegados por la ira para cuestionar. La flota se estaba fracturando, y las grietas se hacían más anchas con cada planeta que quemábamos. El comandante también lo vio. No era ciego, pero en lugar de atemperar el fuego, le echó combustible. Los débiles flaquearán, nos dijo, su voz retumbando en los hangares. Los cobardes se quebrarán, pero los fuertes, los verdaderos hijos de la tierra, llevarán nuestra venganza hasta que las propias estrellas se inclinen ante nosotros. No hay vuelta atrás. No hay paz. Solo hay fuego hasta que la galaxia recuerde. Los hombres rugieron, pero yo no, porque sabía lo que realmente quería decir. No habría fin. No hasta que nosotros mismos fuéramos cenizas. Un ciclo después, mientras la flota se preparaba para otro ataque, me paré solo en la cubierta de observación, mirando las estrellas. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal. Ojos cansados, mandíbula apretada, manos que temblaban sin importar cuán fuerte las apretara. Pensé en las historias de mi padre. Pensé en la tierra. Pensé en el niño de Arad Prime de pie con un trozo de vidrio en las manos contra la tormenta. Y por primera vez, susurré palabras que nunca pensé que diría. Quizás Aarón tenía razón. Quizás ya no luchábamos por la tierra. Quizás la tierra se había ido y todo lo que estábamos haciendo era quemar la galaxia porque no sabíamos cómo parar. Y quizás, solo quizás, nuestro mayor enemigo no era el Consejo. Éramos nosotros mismos. El silencio en el Revenant ya no era el silencio de la disciplina. Era el silencio de la división. Los hombres no reían en los comedores. No intercambiaban historias en las literas. Se mantenían en sus rincones, hablando solo en susurros. Algunos susurraban lealtad, una lealtad ciega y ardiente al comandante y su visión de fuego sin fin. Otros susurraban dudas, sus voces temblorosas pero feroces, cuestionando si nos estábamos convirtiendo en los mismos monstruos que habíamos jurado destruir. Me movía entre ellos, sintiendo la tensión en cada paso. Sus ojos me seguían, buscando, sopesando, como si yo fuera una balanza que podría inclinarse hacia un lado o hacia el otro. El comandante seguía hablando como si nada hubiera cambiado. Ladraba órdenes, marcaba objetivos, prometía gloria. Pero incluso él sabía que las grietas se estaban ensanchando. Podía verlo en la forma en que los hombres dudaban en sus discursos, sus vítores más silenciosos,
sus puños más lentos para golpear. Y respondió de la única manera que sabía. Con más fuego. Los cobardes se pudren, nos dijo después de la masacre de Arad Prime. Solo los fuertes perduran. Si dudas, deja tu rifle y camina hacia el vacío. La galaxia no tiene lugar para la vacilación. Nadie caminó hacia el vacío, pero la vacilación permaneció. Aarón era el más ruidoso de los que dudaban. Lo encontré en las cubiertas inferiores una noche, rodeado por un pequeño nudo de hombres. Se acurrucaban en las sombras, sus voces apagadas, sus ojos moviéndose hacia las cámaras como si esperaran que el propio comandante se materializara del acero. No somos mejores que ellos, gruñó Aarón, su mano mecánica flexionándose, los servos gimiendo. Somos peores. Al menos los Deret habían olvidado lo que hicieron. Nosotros recordamos y aún así masacramos sin piedad. Uno de los soldados más jóvenes sacudió la cabeza, el miedo agudo en su voz. Si el comandante te oye, que lo haga, escupió Aarón. Puede ponerme una bala, pero no cambiará la verdad. Me notó entonces, de pie al borde de las sombras. Sus ojos se entrecerraron, pero no había miedo. Tú también lo has visto, dijo. No finjas que no lo has hecho. El niño de Arad Prime brilló en mi mente, desafiante incluso mientras moría. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no respondí. Aarón se acercó, bajando la voz, pero no su intensidad. ¿Sabes a dónde lleva esto? No hay una tierra esperándonos al final de esta guerra, solo cenizas. No podemos seguirlo para siempre. Quise gritarle, decirle que estaba equivocado, que la venganza todavía era justa. Pero las palabras no salían porque en el fondo sabía que tenía razón. El primer acto de desafío abierto llegó días después. Un crucero de nuestra flota, el Colmillo de Hierro, desobedeció órdenes durante un ataque planetario. El comandante había ordenado el exterminio total. Sin supervivientes. Pero el capitán del Colmillo, un viejo soldado llamado Vero, detuvo el bombardeo a mitad de camino. Transmitió a la flota, su voz baja pero firme. Esto no es venganza. Esto es locura. Juramos vengar a la tierra, no quemar a cada niño que nos mira con miedo. Si quieren terminar la masacre, lo harán sin mis armas. La flota se congeló. Nadie había desafiado al comandante abiertamente. Por un momento, hubo silencio. Un silencio largo, agudo, sofocante. Luego la voz del comandante tronó en todos los canales. Vero, has traicionado el juramento. Traicionado a la tierra. Nos has traicionado a todos. Vero no parpadeó. No, estoy tratando de salvar lo que queda de nosotros. El comandante ordenó la ejecución inmediata. El revenant apuntó sus armas al Colmillo de Hierro. La primera andanada rasgó sus escudos, destrozando su casco. Las llamas florecieron a lo largo de su espina dorsal. Los hombres gritaban a través de las comunicaciones, suplicando piedad, un alto el fuego. El Colmillo no devolvió el fuego, ni una sola vez. Simplemente se quedó a la deriva, desmoronándose pieza por pieza hasta que su núcleo se volvió crítico y explotó en silencio. La onda expansiva sacudió nuestro casco. El silencio posterior fue peor. Después del Colmillo, nadie se atrevió a hablar abiertamente, pero los susurros se hicieron más audaces, más enojados. Cada hombre que dudaba vio a Vero como un mártir. Cada hombre que seguía al comandante lo vio como una prueba de que la debilidad merecía la muerte. Yo estaba atrapado en medio. Cumplí mis órdenes. Luché. Maté. Quemé. Pero por la noche, yacía despierto con las palabras de Aarón en mi cabeza, con la voz de Vero resonando en mis oídos, con los ojos del niño ardiendo en mi memoria. Justicia, venganza, locura. Se mezclaron hasta que no pude distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. La galaxia respondió a nuestra fractura con sangre. La segunda coalición se reunió más rápido que la primera. Cientos de especies unidas, sus flotas congregándose en una armada como nunca se había visto en la galaxia en siglos. No solo luchaban para detenernos. Luchaban para sobrevivir a nosotros. Los exploradores informaron de sus números. Miles de naves de guerra, acorazados del tamaño de ciudades, portaaviones erizados de casas.
El consejo había llamado a cada aliado, cada vasallo, cada mercenario. Prometieron riqueza, poder, supervivencia, cualquier cosa para reunir fuerzas. Estábamos superados en número 10-1. Pero al comandante no le importó. Lo acogió con agrado. Que vengan, gruñó. Desgarraremos sus flotas y daremos sus huesos a las estrellas. La humanidad no necesita números. La humanidad es el arma. Sus ojos ardían cuando lo dijo. Los hombres rugieron con él. Pero vi miedo en sus rostros, oculto bajo los gritos. Sabían lo que yo sabía. Los números importaban. Y si la galaxia nos quería muertos con suficiente ahínco, los números podían ser infinitos. El primer choque tuvo lugar en el borde del cinturón de Orión. Su armada barrió el sistema. Estandartes de una docena de especies ardiendo en las estrellas. Su formación era disciplinada. Perfecta. Escudos superpuestos. Armas sincronizadas. Estaban listos. Los enfrentamos de frente. El motor de agujero negro del Revenant gritó, abriendo pozos de gravedad en sus líneas. Nuestras fragatas se lanzaron como lobos, atacando y desapareciendo, destrozando naves de suministro. Enjambres de drones, naves kamikaze detonando contra sus cascos. La batalla fue un caos. Me senté en mi estación, con las manos firmes, pero el corazón latiendo con fuerza. Cada explosión iluminaba las estrellas. Cada grito en el comunicador se sentía como si me desgarrara el pecho. Nuestras naves ardían. Las suyas ardían. El vacío se llenó de restos y fuego. Pero por cada una de las suyas que destruíamos, 3 más presionaban. Sus números nos engulleron. Sus formaciones se doblaron pero no se rompieron. Nos están flanqueando, gritó alguien. Refuercen la línea. Escudos fallando en el ala izquierda. El comandante se mantuvo erguido, imperturbable. Su voz cortó el caos como el acero. Luchen. La humanidad no se doblega ante nadie. Y así luchamos. Pasaron las horas. Las naves se hicieron añicos. Los hombres murieron. El vacío se tiñó de rojo con restos y sangre. Pero la marea estaba en nuestra contra. Por primera vez desde nuestro regreso, sentí algo más frío que la ira. Miedo. No miedo a la muerte. Hacía tiempo que había hecho las paces con eso. Miedo de haber ido demasiado lejos, de haber quemado demasiado, y de que la galaxia finalmente estuviera lista para enterrarnos para siempre. En el caos, vi el escuadrón de Aarón en la pantalla táctica. Estaban atrapados, su nave desmoronándose, su voz gritando por los comunicadores. No podemos aguantar. Necesitamos retirarnos. Si nos quedamos, moriremos por nada. Sus palabras no eran solo desesperación. Eran rebelión. La respuesta del comandante fue inmediata, su voz atronadora. No hay retirada. Mueres aquí o mueres como un cobarde. El canal crujió con silencio. Luego la voz de Aarón regresó, fría y firme. Quizás morir como un cobarde es mejor que morir ciego. La señal se cortó. Su nave se desvaneció en una bola de fuego segundos después. No sé si fue fuego enemigo o si el comandante había vuelto sus armas contra él. La batalla continuó, pero algo había cambiado. Los susurros ya no eran susurros. Los hombres dudaban en sus puestos. Se cuestionaban las órdenes. Algunas naves rompieron la formación, retirándose al vacío sin permiso. La flota ya no era una cuchilla. Se estaba astillando en nuestras manos. Y mientras miraba las estrellas ardientes, me di cuenta de la verdad. Puede que la galaxia no necesitara matarnos. Podríamos hacerlo nosotros mismos. El cinturón de Orión ardía detrás de nosotros como una pira funeraria. Habíamos sobrevivido, pero la supervivencia no se sentía como una victoria. Nuestra flota se alejó cojeando. Cascos rasgados, tripulaciones diezmadas, motores sangrando fuego en el vacío. La armada del Consejo había sido herida. Sí, pero no rota. Podían permitirse sus pérdidas. Nosotros no. En el Revenant, el silencio era peor que cualquier herida. El pasillo apestaba a aceite, humo y sangre. Los hombres se movían como fantasmas, sus rostros huecos, sus ojos hundidos. Habían visto demasiado fuego,
demasiada muerte, demasiados hermanos destrozados y expulsados al espacio. Y bajo el silencio, los susurros se hicieron más fuertes que nunca. Algunos susurraban rabia contra el comandante, que su fuego nos había empujado a una guerra que no podíamos ganar. Otros susurraban lealtad, ciega y fanática, jurando que arderían hasta que no quedara nada. Pero ya nadie era neutral. La flota se estaba partiendo por la mitad, y todos lo sabíamos. Me encontré de nuevo en las cubiertas inferiores, llevado allí más por instinto que por elección. Allí se reunían los que dudaban, donde hombres como Aarón habían hablado antes de que el cinturón de Orión se lo llevara. Su voz persistía en mi cráneo como una cicatriz. Quizás morir como un cobarde es mejor que morir ciego. Los hombres que quedaban llevaban su fuego. No gritaban. No predicaban. Simplemente me miraron con ojos duros cuando entré en las sombras, como si preguntaran de qué lado estaba. «Luchaste junto a Aarón», dijo uno de ellos. Su rostro estaba demacrado, su brazo envuelto en vendas ensangrentadas. «¿Viste lo que él vio?». No respondí. Otro se inclinó hacia adelante, su voz baja. «No podemos seguir al comandante. Nos quemará a todos». «¿Y para qué? La tierra se ha ido. No queda justicia. Solo masacre». Se me hizo un nudo en la garganta. Sus palabras no eran mentiras, pero decirlas se sentía como una traición. No solo al comandante, sino a cada juramento que había hecho. Finalmente, me obligué a hablar. «Si se levantan contra él, los matará». El hombre de las vendas sonrió con amargura. «Tal vez, pero si no lo hacemos, nos matará más lentamente». El comandante también debió de sentirlo. Convocó otra asamblea en el hangar. Toda la tripulación se apiñó hombro con hombro bajo las costillas de acero de la nave. Su presencia era una tormenta, su voz cortando el aire como una cuchilla. «¿Creen que estamos rotos?», rugió. «¿Creen que la galaxia nos ha vencido? No, la galaxia nos teme. Reúnen sus flotas porque saben lo que es la humanidad. El fuego que no pueden extinguir». Los hombres gritaron, algunos levantando sus rifles, sus voces roncas de ira. Pero los vítores ya no eran universales. La mitad del hangar permanecía en silencio, sus ojos fríos, sus mandíbulas apretadas. El comandante lo vio. Lo señaló, la furia ardiendo en sus ojos. La duda se pudre como la carroña. La debilidad se extiende como una enfermedad. «No lo permitiré». Levantó su pistola y disparó. Un hombre en la mitad silenciosa se desplomó, la sangre salpicando el suelo de acero. El hangar estalló, algunos hombres vitoreando, otros mirando horrorizados. El comandante enfundó lentamente su pistola, su voz como grava. «Cada hombre que dude tendrá el mismo final. La humanidad no tiene lugar para cobardes. Solo fuego, solo venganza». Se dio la vuelta y se fue, sus botas resonando en el silencio atónito. El cuerpo yació allí durante una hora antes de que alguien lo moviera. Esa noche, comenzó el motín. Empezó pequeño. Una nave de suministros negándose a entregar municiones, su tripulación desapareciendo en el vacío. Luego un destructor rompió la formación durante una patrulla, sus motores brillando al desaparecer en el salto warp. Los susurros decían que desertaron al consejo, ofreciendo sus conocimientos a cambio de la supervivencia. La respuesta del comandante fue rápida y despiadada. Ordenó duplicar las patrullas, imponer pruebas de lealtad. Hombres fueron sacados de sus literas en mitad de la noche, acusados de traición, ejecutados sin juicio. Los pasillos de acero resonaban con disparos. El aire apestaba a carne quemada de las cámaras de tortura. La flota ya no era un arma. Era una jaula. Y nosotros éramos los animales despedazándonos dentro de ella. Traté de enterrarme en el deber. Órdenes, simulacros, patrullas, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas, para evitar que mi mente se fracturara, pero no funcionó. Cada orden que ejecutaba se sentía más pesada. Cada grito que oía en el comunicador se clavaba más hondo en mi pecho. Una noche, un joven soldado me acorraló en los barracones. Su rostro estaba pálido, su voz temblaba. «Dime», susurró, «¿crees en esto? ¿Crees en él?». Lo miré, la mandíbula apretada,
la garganta seca. Detrás de sus ojos, volví a ver al niño de Arad Prime, de pie con un trozo de vidrio en las manos. Quise decirle la verdad, quise admitir que la duda me había devorado vivo. Pero las cámaras observaban. Los ojos del comandante estaban en todas partes. Sí, mentí. El rostro del chico se descompuso. Se dio la vuelta, con los hombros caídos. No sé si me creyó. No sé si me creí a mí mismo. El punto de quiebre llegó semanas después, cuando el comandante puso su mira en el sistema LT. No era un centro militar. Ni siquiera era territorio del Consejo. Era neutral. Mundos agrícolas, puestos comerciales, familias. Inocentes. Quémenlo, ordenó el comandante. Que la galaxia vea que no hay puertos seguros. Por primera vez, no pude moverme. Mis manos se congelaron en la consola, mi pecho apretado. A mi alrededor, la tripulación del puente también dudó. Sus ojos se movían hacia mí, hacia los demás. La duda flotaba densa en el aire. El comandante se dio cuenta. Su mirada cayó sobre mí como un martillo. Ejecuta la orden, gruñó. Lo miré. Miré a los hombres a mi alrededor, y supe que si obedecía, no sería diferente de los Deret que quemaron la tierra. Mi voz tembló, pero la forcé a salir. No. El puente se quedó en silencio. El rostro del comandante se contorsionó, la ira hirviendo en sus ojos. ¿Qué has dicho? Me puse de pie, con los puños apretados. No más. La tierra se ha ido. Esto no es venganza. Es locura. No estamos salvando a la humanidad, la estamos enterrando. Jadeos recorrieron a la tripulación. Algunos miraban horrorizados, otros con asombro. La mano del comandante fue a su pistola. Y en ese momento, supe que el motín había comenzado. El primer disparo no fue suyo. Vino del otro lado del puente. Uno de la tripulación, joven, asustado, desesperado, disparó su rifle al comandante. El disparo falló, chispeando en el acero. El comandante rugió, su pistola ladrando en respuesta, el joven desplomándose con un agujero en el pecho. El caos estalló. Algunos hombres sacaron sus armas en defensa del comandante, otros en desafío. Los disparos rasgaron el puente. Chispas y sangre salpicando las paredes. Me lancé a cubierto, mi rifle caliente en mis manos, mi corazón latiendo con fuerza. Esto ya no era la humanidad contra la galaxia. Esto era la humanidad contra sí misma. El motín se extendió como el fuego por toda la flota. Las naves se volvieron unas contra otras, las tripulaciones dividiéndose en facciones. Leales cazaban a rebeldes por los pasillos de acero. Rebeldes sabotearon motores leales, la sangre manchando cada cubierta. Naves enteras cambiaron de bando en plena batalla, sus armas volviéndose contra antiguos aliados. El vacío se llenó de fuego de nuevo, pero esta vez no eran flotas alienígenas ardiendo. Éramos nosotros. En el Revenant, la lucha se prolongó durante horas. Lideré un escuadrón de rebeldes a través de las cubiertas inferiores, despejando habitaciones, asegurando arsenales. Cada rostro que maté era humano. Cada grito era de un hermano. Mi estómago se retorcía con cada vez que apretaba el gatillo. Pero no me detuve. Ya no había forma de parar. Luchamos no por venganza, no por la tierra, sino por la supervivencia. Para cuando llegamos al puente de mando, los cuerpos se alineaban en los pasillos. El humo ahogaba el aire, la sangre resbalaba sobre el acero. El comandante seguía en pie, desafiante, pistola en mano, sus ojos ardiendo con fuego. «Creen que pueden matarme», rugió. «Yo soy la humanidad. Yo soy la venganza. Sin mí, no son nada». Levanté mi rifle, mis manos temblando. «Sin ti, quizás tengamos una oportunidad». Y apreté el gatillo. El disparo resonó como un trueno. El comandante cayó, su cuerpo desplomándose sobre el acero, su sangre acumulándose a su alrededor, espesa y oscura. Por un momento, la nave quedó en silencio, un silencio absoluto. Luego se elevó un rugido, no de victoria, sino de agotamiento, de desesperación, de hombres dándose cuenta de que habían cruzado una línea de la que nunca podrían regresar.
El comandante estaba muerto, pero la flota estaba destrozada, y la galaxia todavía venía. El cuerpo del comandante yacía enfriándose en la cubierta de acero del puente del Revenant, pero su sombra aún ahogaba el aire. Su sangre se filtraba en el suelo de rejilla, espesa y oscura, formando un charco alrededor de nuestras botas. El olor a ozono quemado y hierro llenaba mi nariz, un hedor que sabía que nunca olvidaría. Nadie habló. Al principio, los hombres que habían luchado por él permanecían congelados, sus armas aún aferradas en manos temblorosas. Los hombres que habían luchado contra él parecían igual de rotos, con los ojos muy abiertos, los pechos agitados, como si ninguno de nosotros pudiera creer lo que habíamos hecho. El comandante había sido más que un líder. Había sido la encarnación del juramento de venganza en sí mismo. Matarlo se sentía como matar el mismo fuego que nos había impulsado durante 3000 años. Pero el fuego no tiene piedad, y el fuego lo consume todo, incluso a quien lo empuña. Bajé mi rifle lentamente, el calor de su cañón quemando a través de mis guantes. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por el peso aplastante de lo que había hecho. Le había puesto fin. Había matado al hombre que nos había llevado hasta aquí. El hombre que había convertido nuestros susurros en truenos, nuestros fantasmas en demonios temidos en todas las estrellas. Y sin embargo, mientras miraba su rostro sin vida, todo lo que sentía era vacío. El silencio se rompió cuando una voz resonó. ¿Y ahora qué? Provenía de uno de los oficiales del puente. Su rostro pálido, su arma aún levantada a medias, sus palabras se quebraron como el cristal, frágiles, pero afiladas. ¿Qué pasa ahora? Está muerto. La flota se está despedazando. La armada del Consejo está llegando, y acabamos de matar a nuestro comandante. ¿Qué demonios hacemos? La pregunta nos atravesó como una cuchilla. Los hombres se miraron unos a otros, con los ojos nerviosos, el miedo subiendo por sus gargantas. Algunos me miraron a mí. Otros miraron a los leales que habían bajado sus armas en estado de shock. Nadie tenía una respuesta. Tragué saliva, mi garganta seca. Sobrevivimos, dije, aunque las palabras se sentían huecas. Mantenemos la flota unida o morimos. Pero mantener la flota unida era como sujetar a un animal moribundo. Se debatía. Sangraba. Mordía las manos que intentaban salvarlo. La noticia de la muerte del comandante se extendió primero por el Revenant, luego se propagó por la flota. Algunos vitorearon, viéndolo como una liberación. Otros lloraron, llamándolo traición. Naves enteras se fracturaron por la mitad, sus tripulaciones dividiéndose en facciones leales y rebeldes. Los disparos resonaron en los pasillos de las naves de toda la armada. La guerra civil estalló en acero y vacío. Habíamos sangrado en el cinturón de Orión. Ahora nos estábamos desangrando nosotros mismos. En el Revenant, me vi forzado a tomar el mando. No porque lo quisiera, sino porque nadie más dio un paso al frente. Los hombres necesitaban un rostro, una voz, alguien que llenara el vacío que el comandante había dejado. Y así me miraron a mí, el hombre que había apretado el gatillo. No se sentía como liderazgo. Se sentía como una soga apretándose alrededor de mi cuello. El primer consejo de oficiales fue un caos. Nos reunimos en la sala de estrategia, el humo aún adherido a las paredes de acero, las manchas de sangre aún sin limpiar de los suelos. La mitad de las sillas estaban vacías, hombres muertos, ejecutados o desaparecidos. Las otras se llenaron de rostros marcados por el agotamiento y la sospecha. No podemos seguir así, gruñó un capitán, golpeando la mesa con el puño. Hemos quemado demasiados mundos, hecho demasiados enemigos. La armada del Consejo nos aplastará. Entonces luchemos, gritó otro, con los ojos encendidos. La visión del comandante era correcta. La venganza es el único camino. Volver atrás ahora es cobardía. Cobardía, escupió el primero. Díselo a los hombres que mueren por nada. Las voces se elevaron, chocando como espadas. Algunos exigían paz, rendición, supervivencia a cualquier costo. Otros exigían que continuáramos el fuego, que termináramos lo que empezamos, que quemáramos la galaxia hasta que se inclinara ante nosotros.
Me senté en silencio, dejando que su furia me inundara. Me dolía la cabeza, sentía el pecho apretado. No era el comandante. No era un hombre que pudiera convertir la duda en fuego, el miedo en ira. Solo era un soldado que había cumplido órdenes hasta que no pude más. Finalmente, me puse de pie. La cámara se quedó en silencio. No podemos ganar contra la galaxia, dije, mi voz baja pero firme. Pero tampoco podemos rendirnos. No nos perdonarán. Nos cazarán hasta que el último de nosotros sea ceniza. Nuestra única oportunidad es la supervivencia. Dividir la flota, dispersarnos, hacerles sangrar cuando nos persigan. Si nos quedamos juntos, morimos. Si nos dispersamos, quizás algunos de nosotros vivamos. La sala estalló de nuevo. La mitad lo llamó sabiduría. La mitad lo llamó traición. Pero en el fondo, todos sabíamos que era la verdad. La división llegó rápido. En una semana, las naves comenzaron a separarse. Algunas me juraron lealtad, aceptando dispersarse, sobrevivir. Otras se aferraron al fantasma del comandante, jurando continuar su guerra, arder hasta que la propia galaxia se convirtiera en cenizas. La flota que una vez fue la venganza de la humanidad se convirtió en una docena de facciones astilladas, cada una labrando su propio camino a través de las estrellas. Hermanos se volvieron contra hermanos. Antiguos aliados se cazaban unos a otros como presas. El vacío se llenó de sangre humana, derramada no por alienígenas, sino por nosotros mismos. Habíamos jurado vengar a la Tierra. Ahora estábamos matando a los hijos de la Tierra. El Consejo observaba, y sonreía. Nuestro colapso era su victoria. Ya no necesitaban destruirnos. Lo estábamos haciendo por ellos. Su armada mantuvo la posición, esperando, dejándonos desangrarnos. Sabían que cuando las llamas se apagaran, podrían entrar y terminar lo que habían comenzado hace 3000 años. Y aún así, luchábamos entre nosotros. Lideré mi fragmento de la flota a través de sistemas muertos, escondiéndome en las sombras de agujeros negros, buscando combustible en los restos. Éramos lobos sin manada, hambrientos, casados, desesperados. Cada día era supervivencia. Cada noche estaba embrujada por fantasmas. Los hombres me miraban en busca de fuerza, pero no me quedaba ninguna. Mis órdenes eran huecas, mis palabras débiles. No los estaba liderando. Los estaba arrastrando por un camino que no tenía fin. Una noche, en la quietud de mis aposentos, miré mi reflejo en el cristal oscuro. Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi rostro demacrado, mis manos temblando. Vi a mi padre en las líneas de mi rostro, oí sus historias de la tierra en el silencio. Había hablado de cielos y océanos, de risas y calidez. Me había dicho que nunca olvidara lo que se perdió. Y no lo había hecho. Pero mientras me miraba, me pregunté si había torcido sus palabras en algo que él nunca habría reconocido. ¿Habría querido esto? ¿Habría querido que su hijo fuera un carnicero, llevando a hombres a la masacre, tallando la venganza en las estrellas sin fin a la vista? Presioné mi frente contra el cristal y susurré la pregunta al vacío. El vacío no dio respuesta. El punto de inflexión llegó cuando el Consejo finalmente se movió. Su armada barrió el sistema LT, uno de los lugares donde nuestras facciones astilladas habían decidido reagruparse. Miles de naves de guerra descendieron, aplastando lo que quedaba de nuestros hermanos. Las transmisiones de su masacre se extendieron por la galaxia, prueba de que el fuego de la humanidad se estaba apagando. Interceptamos las transmisiones, vimos arder las naves, oímos los gritos de hombres que una vez lucharon a nuestro lado. Algunos maldijeron mi nombre mientras morían, culpándome por la fractura. Otros suplicaron piedad, sus voces silenciadas por la estática. Mis hombres me miraron, sus ojos muy abiertos de miedo. ¿Qué hacemos?, preguntaron. No tenía respuesta. Esa noche, caminé por las cubiertas inferiores, escuchando los susurros de mi tripulación. Algunos todavía hablaban de luchar, de contraatacar, sin importar el costo. Otros hablaban de huir, de encontrar un sistema muerto para esconderse hasta que el Consejo nos olvidara. Las discusiones resonaban como las voces en mi cabeza. Luchar, huir, quemar,
sobrevivir. Y en medio de todo, no sentía más que agotamiento. 3000 años de venganza nos habían traído aquí, no a la justicia, no a una tierra renacida, sino a las cenizas. Habíamos querido recordarle a la galaxia el fuego de la humanidad. Y lo habíamos hecho. Lo recordaban. Pero lo que recordaban no era nuestra fuerza, ni nuestra resiliencia, ni nuestra voluntad de sobrevivir. Recordaban nuestra locura. Y quizás tenían razón. A la mañana siguiente, me paré ante mis hombres en el hangar. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos huecos, sus cuerpos rotos por años de guerra y semanas de traición. Me miraron no como a un líder, no como a un salvador, sino como a un hombre que les debía la verdad. Tomé aliento, mi voz ronca, mi pecho pesado. Luchamos por la tierra. Ardimos por la tierra. Pero la tierra se ha ido. Y si seguimos luchando así, la humanidad también se irá. No por las manos del Consejo, sino por las nuestras. El hangar estaba en silencio. Tenemos dos opciones. Nos dispersamos y sobrevivimos. Cada uno de nosotros llevando el recuerdo de la tierra al vacío, o nos consumimos aquí hasta que no quede nada más que polvo y fantasmas. Sus ojos permanecieron en mí, buscando, sopesando. Algunos asintieron lentamente, otros apretaron los puños, su ira aguda. Pero supe entonces que no importaba qué elección hiciera. La flota estaba rota. La humanidad estaba rota. Y no había vuelta atrás. Las estrellas estaban en silencio cuando comenzó el fin. Habíamos estado huyendo durante semanas, cazados a través del vacío por las flotas del Consejo. Nuestros números se habían reducido a jirones. Naves cojeando con la mitad de los motores. Agujeros parcheados con cualquier chatarra que pudiéramos soldar en la oscuridad. Los hombres estaban hambrientos, cansados, rotos. Algunos todavía se aferraban a la ira, sus puños apretados alrededor de sus rifles. Otros vagaban por los pasillos como fantasmas, con los ojos vacíos, su venganza consumida hace mucho tiempo. Y a través de todo, los susurros nunca cesaron. Quizás deberíamos rendirnos. Nos matarán si lo hacemos. Al menos sería rápido. Al menos terminaría. Llevaba esos susurros en mi cráneo como clavos. Se clavaban en mí cada hora, cada noche de insomnio, hasta que mis huesos dolían por su peso. Había matado al comandante para detener su locura, pero no tenía una visión propia. No era un líder. No era un salvador. Solo era un hombre arrastrando una flota moribunda hacia un horizonte que no existía. Y el horizonte se estaba cerrando rápidamente. El Consejo nos encontró en las ruinas del sistema Cinder. Alguna vez había sido una colonia, humana antes de la purga. Ahora no era más que escombros. Mundos quemados, estaciones destrozadas, anillos esqueléticos orbitando un sol muerto. Lo habíamos elegido como escondite, un cementerio donde pensamos que nadie miraría. Pero el Consejo miró. Siempre miraban. Su armada cayó sobre nosotros como lobos. Miles de naves. Estandartes llameantes. Motores ardiendo brillantes contra la oscuridad. Acorazados del tamaño de montañas. Portaaviones vomitando enjambres interminables de casas. Cruceros alineados en una formación impecable. Apenas nos quedaban 100 naves. En el puente del Revenant, observé sus señales iluminar la pantalla táctica. Una tormenta de rojo ahogando nuestro parpadeante azul. Mis hombres miraban conmigo, sus rostros pálidos, sus mandíbulas apretadas. Lo sabían. Yo sabía que este era el final. El comunicador crepitó. La voz de un almirante del Consejo llenó el puente, fría y afilada. Humanos, su fuego se ha extinguido. Su venganza ha terminado. Depongan sus armas, y les concederemos la piedad de una muerte rápida. ¿Piedad? Esa palabra se retorció en mi estómago como un cuchillo. Hace 3000 años, no habían ofrecido piedad a la tierra. Habían quemado océanos, partido continentes, convertido nuestro hogar en ceniza sin dudarlo. Y ahora se atrevían a hablarnos de piedad. Di un paso adelante, inclinándome sobre el comunicador. Mi voz era áspera, baja, firme. Somos la humanidad. No nos rendimos. Si este es el final,
entonces arderemos con él. La risa del almirante resonó como acero rechinando contra hueso. Que así sea. La batalla comenzó. Nuestras naves se lanzaron hacia adelante, los motores brillando, las armas gritando en el vacío. Los cañones de riel tronaron. Los torpedos surcaron la negrura. Los rayos de plasma iluminaron las estrellas en arcos ardientes. Desgarramos su primera línea, destrozando cruceros, detonando portaaviones. El vacío floreció con fuego, los restos esparciéndose como brasas. Pero por cada nave que destruíamos, 10 más presionaban. Sus formaciones se estrecharon, su fuego se concentró, sus escudos eran muros inquebrantables. Nuestras fragatas se desintegraron bajo sus andanadas. Nuestros destructores se partieron por la mitad, derramando hombres y llamas al espacio. El vacío se convirtió en un cementerio. Cada explosión, otra lápida. En el Revenant, la cubierta temblaba con cada impacto. Chispas llovían del techo. El humo ahogaba el aire. Las alarmas gritaban en nuestros oídos. Los hombres gritaban órdenes, sus voces ahogadas por el rugido de las armas. Me agarré a la barandilla, el corazón latiendo con fuerza, la garganta en carne viva. Estábamos muriendo, pero no estábamos muriendo en silencio. Pasaron horas, o quizás minutos. El tiempo se desdibujó en el caos. El consejo se acercó, sus acorazados cerniéndose como montañas de acero. Nuestras armas rugieron en respuesta, pero nuestra munición escaseaba, nuestros escudos parpadeaban, nuestros motores gritaban en protesta. Una por una, nuestras naves se desvanecieron, destrozadas por la marea. A través de la neblina, pensé en la tierra. Pensé en las historias de mi padre sobre cielos y océanos, sobre montañas y risas. Pensé en el niño de Arad Prime de pie con un trozo de vidrio en las manos contra la tormenta. Pensé en Aarón, en Vero, en cada hombre que había muerto, no solo para vengar a la tierra, sino para llevar su recuerdo al vacío. Y supe entonces que la venganza no era suficiente. Nunca había sido suficiente. El motor del Revenant gritó mientras girábamos de frente hacia el corazón de la armada. Curso de embestida fijado, dijo el timonel, su voz firme, a pesar del terror en sus ojos. Los hombres en el puente me miraron. No pidieron órdenes. No pidieron supervivencia. Solo pidieron un significado. Asentí. Llévanos adentro. El Revenant rugió hacia adelante, desgarrando olas de casas, estrellándose contra cruceros, barriendo acorazados con cada arma que nos quedaba. Nuestro motor de agujero negro gritó al borde del colapso, el núcleo despedazándose mientras atraía el espacio a sus fauces. El Consejo nos disparó todo lo que tenían. Rayos, misiles, proyectiles cinéticos. Cada golpe se estrelló contra nuestro casco, desgarrando el acero, abriendo cubiertas, expulsando hombres al vacío. La nave gimió, muriendo. Pero aún así avanzaba. Aún así luchaba. Aún así ardía. En la aproximación final, cerré los ojos. No vi al Consejo. No vi el fuego. Vi la tierra. Vi océanos extendiéndose infinitos y azules. Vi cielos pintados de oro con la luz del sol. Vi montañas elevándose hacia las nubes. Vi niños riendo, corriendo por campos verdes. Vi todo lo que habíamos perdido, todo lo que habíamos llevado durante 3000 años. Y susurré, no al Consejo, no a mis hombres, sino a la tierra misma. No lo olvidamos. El núcleo del Revenant colapsó. El motor de agujero negro detonó, abriendo un agujero en el vacío, arrastrando naves a sus fauces. Los acorazados del Consejo se doblaron, sus cascos destrozados, sus flotas arrastradas, gritando en la oscuridad. El fuego consumió el sistema, la onda expansiva rasgando las estrellas. Y luego hubo silencio. Ningún registro sobrevivió de lo que sucedió después. Algunos dicen que fragmentos de nuestra flota se dispersaron en el vacío, llevando el fuego de la humanidad al exilio una vez más. Otros dicen que todos morimos en el sistema Cinder, borrados como la Tierra había sido borrada. Pero la galaxia recordaba. Se extendieron susurros de humanos que se habían enfrentado a la armada del Consejo, de hombres que habían convertido la venganza en un arma más afilada que cualquier cuchilla.
Algunos nos llamaron monstruos, otros nos llamaron mártires, pero nadie olvidó. Y quizás eso fue suficiente. Porque la venganza muere, el fuego se desvanece, pero la memoria perdura. Y la memoria de la humanidad nunca volvería a morir.